Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gutiérrez y aquí paso a dejarles una pequeña exposición del reto número 6. Riesgos financieros. Comenzamos diciendo qué es. Cuando hablamos de riesgo financiero nos referimos a cualquier actividad empresarial que implique incertidumbre y que, por tanto, pueda ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Por tanto, esta situación puede provocar la pérdida del capital. El riesgo financiero está ligado a la rentabilidad de una empresa. De esta manera, por ejemplo, cuanta más deuda tiene una compañía, mayor es el riesgo financiero potencial. Por eso es que es importante medir o calcular el riesgo antes de hacer una inversión. Tenemos por aquí tipos de riesgo financiero. Los principales riesgos financieros son riesgo de mercado, de crédito, de liquidez y operativo. El riesgo de mercado. El riesgo de mercado surge cuando se producen pérdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa a causa de la propia fluctuación del mercado. Es decir, este tipo de riesgo financiero se asocia por lo general a un cambio en los precios o en los patrones de consumo de los clientes. Podemos encontrar varios tipos de riesgo de mercado, como son riesgo de cambio, que es aquel que aparece al realizar inversiones que implican un cambio en la divisa. De ahí la importancia de asegurarse que la divisa sea estable y no está en riesgo de sufrir una depreciación. Riesgo operativo. El riesgo operativo tiene lugar cuando ocurren pérdidas financieras por una mala gestión, la falta de controles internos dentro de la propia empresa o de capacitación de los trabajadores, fallos tecnológicos o errores humanos que afectan la producción comercial o proporcionan resultados no deseados. Este tipo de riesgo financiero es el que se da, por ejemplo, cuando se emplea un software que no está actualizado o por el contrario, cuando no se proporciona la formación necesaria a los trabajadores para que estén al día de las novedades y de los cambios en los sistemas. En ambos casos, la empresa se puede afrontar una serie de problemas como caída de los sistemas informáticos o ciberataques. Riesgo de crédito. El riesgo crediticio tiene que ver con la incapacidad de una de las partes para pagar la deuda de acuerdo con las obligaciones contractuales. Un ejemplo de riesgo de crédito sería el que sufriría una empresa ante un impago. Esto es cuando uno de sus clientes no paga por su servicio y la compañía debe hacer frente a una disminución del flujo de caja al asumir los gastos del servicio prestado. Asimismo, si el cliente no puede afrontar los pagos a tiempo, la empresa se verá en la obligación de realizar reclamaciones, perdiendo tiempo, dinero en el proceso. El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la capacidad que se tiene para pagar las obligaciones financieras a corto plazo. Por tanto, toda organización debe asegurarse de tener suficiente flujo de efectivo para pagar sus deudas. No obstante, hay que tener en cuenta que una empresa puede tener una cantidad significativa de capital, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez. Si no puede convertir esos activos en dinero para cubrir sus gastos a corto plazo. Listo por acá. ¿Cómo medir los riesgos financieros? Además de los avances tecnológicos que nos permiten medir el riesgo financiero de manera muy fácil, también existen otras formas de medir el riesgo financiero, las cuales consisten en la valoración de los siguientes elementos. Relación entre deuda y activo.
Esto se refiere a que cuánto debe la empresa y cuánto gana. Relación entre deuda e ingresos. Se mide a partir de la deuda neta o bruta, dividida por las ganancias o el resultado bruto de la explotación EBITDA, que es un indicador financiero. Relación entre deuda y capital. Este consiste en analizar la proporción de activos en una estructura que se financia con deuda. Es similar a una relación de deuda a capital y se mide de la misma manera matemáticamente. Cobertura de intereses. Se elabora mediante la fórmula de utilidad o EBITDA y se divide por los intereses. Flujo de efectivo y deuda. Se mide el flujo de efectivo al servicio de la deuda y se divide por la deuda. Multiplicador de capital o multiplicador de apalancamiento financiero. Este calcula la cantidad de activos de una empresa que son financiados por sus accionistas. Listo, tenemos por acá. Importancia de saber gestionar los riesgos financieros. Es importante saber manejar el riesgo de la finanza, ya que es un elemento fundamental para el éxito de una empresa. Las principales actividades para gestionar el riesgo incluyen la identificación de la fuente o la causa de los riesgos financieros, el análisis del impacto de los riesgos financieros sobre la empresa y la elaboración de los planes y estrategias para mitigar los riesgos. Listo, esto ha sido todo. También tengo por aquí que, asumir riesgos es fundamental en los negocios, ya que es el motor de crecimiento y de rentabilidad. Los riesgos financieros no son buenos ni malos, sino que según las circunstancias presentan ciertas ventajas y desventajas. Muchas gracias.